Ahora veamos la propiedad de tipo de línea. El tipo de línea se referencia a si yo quiero que la línea sea continua, es decir, se vea como un trazo único, o si yo quiero utilizar otro tipo de línea. Ustedes han visto que para ciertos elementos de mi dibujo, como por ejemplo las líneas de proyección, ¿sí?, que en realidad no las estoy viendo, sino que simplemente para indicar que hay algo arriba de lo que yo estoy viendo, las líneas de proyección en general se representan con líneas de trazo, es decir, un pedacito de línea, un espacio en blanco, un pedacito de línea, un espacio en blanco y así sucesivamente. ¿Está bien? Respondiendo a algún patrón, es decir, ese pedacito de línea tiene una determinada longitud y después dejo un espacio en blanco de determinada longitud. Ese es el patrón que yo necesito, que AutoCAD necesita saber para poder generar ese tipo de línea, porque lo que va a hacer es dibujar un pedacito de línea de una determinada longitud, dejar un espacio en blanco de una determinada longitud y después, como no hay nada más en el patrón, va a repetir eso las veces que sea necesario hasta cubrir la longitud de la línea o del objeto al que le estoy aplicando ese tipo de línea. Puede ser también que al terreno, por ejemplo, nosotros lo vamos a representar con un tipo de línea que es trazo, espacio, punto, espacio. Ese es el patrón. Tengo un trazo de línea, un espacio, después un punto, después un espacio, y después se repite ese patrón hasta cubrir toda la línea sobre la que estoy aplicando el patrón. A eso se refiere el tipo de línea, es decir, definir cómo se va a visualizar esa línea, si se va a visualizar como una línea continua o se va a visualizar con algún otro tipo de línea, ¿sí? De nuevo nos vamos al panel de propiedades, solo que ahora en lugar de ir a colores nos vamos a tipo de línea. De la misma manera que nos pasaba con los colores, nos aparece un listadito de los posibles tipos de línea que tenemos en este momento para seleccionar, que por ahora son muy pocos. Por lo tanto, yo me voy a ir a donde dice otro para ver qué es lo que puedo hacer con ese tema. Y fíjense que efectivamente yo lo que tengo que hacer es seleccionar de esta lista el tipo de línea que quiero utilizar. Pero ¿cuál es el problema? Que el único tipo de línea real que me está apareciendo es el continuo. Después me aparece otro que dice por bloque y por capa, que lo vamos a ver dentro de un rato, a este fundamentalmente que dice por capa. Pero el único tipo de línea realmente que me está proponiendo es el continuo. Por lo tanto, no tengo elección. Si es el único que me aparece, no puedo elegir otro, ¿sí? Pero en realidad sí puedo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es cargar el tipo de línea. ¿Cuál es la lógica que utiliza AutoCAD? Tipo de línea hay millones, ¿sí? AutoCAD trae definido un conjunto de tipos de línea. En Internet hay archivos donde vienen definidos tipos de línea. O yo puedo crear mis propios tipos de línea, ¿sí? Toda la definición de los tipos de línea o la definición de cada uno de los tipos de línea, lo que trae definido es ese patrón que yo le acabo de describir. Entonces, por ejemplo, un tipo de línea que tenga un trazo, una línea de trazo, lo que va a tener definido en el patrón es dibuje una línea de tantas unidades de pantalla, después deje un espacio de tantas unidades de pantalla, y listo. Ese patrón está definido. Si es así de simple el tipo de línea. Porque después lo que va a hacer el programa es repetir ese patrón a lo largo de la línea al que se lo estoy aplicando, ¿sí? Ahora, tipo de línea, como les decía, hay muchísimos. Y no tendría mucho sentido que en este listado me aparezcan 100, 200, 300, 500, 1000 tipos de línea. Si yo lo más probable es que en mi dibujo utilice 2, 3 o 4. ¿Sí? Porque estaría cargando el archivo con información innecesaria, por lo tanto haciendo más grande el archivo al vicio, y sería más difícil la búsqueda del tipo de línea que quiero seleccionar, porque en lugar de buscar una línea entre 3 o 4, tengo que buscar una línea entre 200, 300, 500, 600. ¿Está claro? Entonces no tiene sentido que de entrada el programa tenga cargado ahí un montón de tipos de líneas que no voy a utilizar. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cargar en el archivo actual, en el archivo de AutoCAD en el que estamos trabajando, los tipos de líneas que queremos utilizar, ¿sí? Como copiar esa definición del lugar donde está definido, copiarlo al archivo en el que estamos trabajando. ¿Está bien? Los tipos de línea, la definición de los tipos de línea de AutoCAD vienen almacenados
en unos archivos que tienen extensión LIN, L-I-N, de línea, ¿sí? Acuérdense que en la clase pasada también hemos hablado de la extensión de los archivos. Hemos dicho que AutoCAD, los archivos de dibujo de AutoCAD tienen extensión DWG, los archivos de plantilla de AutoCAD tienen extensión DWT, los archivos donde están almacenados los tipos de línea tienen extensión LIN, LIN, ¿sí? Porque cada extensión me está indicando el tipo de archivo al que pertenece. Muy bien. Entonces, la definición de los tipos de línea vienen almacenados en esos archivos de extensión LIN, y yo lo que tengo que hacer es seleccionar del archivo LIN, donde están los tipos de líneas que yo quiero incluir, cargar en el archivo en el que yo estoy trabajando, seleccionarlo y decirle que quiero que los incorpore al archivo actual. ¿Está bien? Y para eso tengo que cargar tipos de línea. Por eso es que arriba tengo un botoncito que se llama cargar, para poder cargar los tipos de línea que yo quiero utilizar en mi dibujo, en este dibujo en particular. Entonces le digo que quiero cargar, el programa me muestra otro cuadrito donde lo primero que tengo que seleccionar es el archivo desde el cual quiero cargar tipo de línea. Hemos dicho que los archivos LIN son los archivos donde se almacenan los tipos de línea. Y si bien AutoCAD trae incorporado, cuando instalamos un archivo LIN, es decir, un chipo con un conjunto de tipo de línea, puede ser que nosotros hayamos descargado un archivo LIN de internet, o puede ser que nosotros hayamos creado nuestra propia definición de tipos de línea. Por lo tanto, el programa no tiene la obligación de saber de dónde queremos cargar los tipos de línea. Entonces podemos especificarle aquí de qué archivo queremos cargar. Por defecto nos va a proponer el archivo que corresponde a la plantilla que nosotros hemos cargado. Acuérdense que nosotros hemos cargado, cuando hemos iniciado el archivo, una plantilla que se llama, si trabajamos con las estándar, una plantilla que se llamaba acadiso.dwt. Entonces nos propone por defecto el tipo de línea acadiso.lin, ¿sí? Porque trabajamos con una plantilla por defecto, nos propone un archivo tipo de línea por defecto. Si quisiéramos cambiarlo, le damos a archivo, buscamos la ubicación que tiene el archivo LIN del cual queremos cargar y usamos ese otro archivo. De hecho, fíjense que aquí aparecen dos, el ACAD-ISO y el ACAD, ¿sí? Son los dos que preinstala o instala AutoCAD, digamos, en el momento que se instala el programa. Nosotros vamos a cargar tipos de línea desde el archivo ACAD-ISO. Fíjense que me aparecen un montón de tipos de línea. Entonces yo tengo que ir seleccionando las que yo quiero usar. Vamos a ver un ratito, paramos ahí un ratito, vamos a ver una cosita. Este es el enunciado del trabajo práctico. Es importante, acuérdense, que los descarguen del aula virtual, los descarguen al enunciado y lo tengan en cuenta cuando lo van desarrollando. En el enunciado les dice, primera parte de AutoCAD, les dice cuál es el objetivo, les dice cuáles son los videos que tienen que usar como referencia y le dice cuál es el procedimiento que tienen que seguir, ¿sí? Entonces, dibujo de terreno y vereda, inicie un dibujo nuevo, active el rastreo polar, indique los ángulos, dibuje el terreno utilizando el comando línea, utilice los zoom, encuadre y tiempo real para ir adaptando la visualización, etcétera, etcétera. Guarde el trabajo, ¿sí? Con este nombre, TP1- y el apellido de ustedes, ¿está bien? Para que lo identifiquemos. Después dibujo los muros usando la metodología que hemos visto. Esto lo vamos a ver dentro de un rato. Y después, ya vamos a ver enseguida, vamos a crear las capas. A esto quería llegar. Fíjense que cuando creamos las capas, le dice que vamos a necesitar cargar algunos tipos de líneas. El línea trazos 2, el tipo de línea trazos 2 y el tipo de línea trazo y punto 2. ¿Sí? Entonces, cuando estemos obteniendo ese dato, nosotros podemos buscar aquí tenemos el trazo 2, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el trazo y el trazo 2, lo selecciono y le doy OK. Fíjense que
si se fijan en el detalle, fíjense que el trazo son trazo y espacio, es una línea de trazo que tiene un tramo de línea y un espacio en blanco, un trazo de línea y espacio en blanco, etcétera, etcétera. El trazo 2 es igual, la única diferencia es que los trazos son más chiquitos. Entonces fíjense que aparece aquí indicando que en realidad es la mitad. Mientras que el trazo X2 es igual, solo que los trazos son del doble de la longitud. O sea que estos tres tipos de línea en realidad son iguales. Lo que varía es que los sectores esos de línea son más largos o más cortos, ¿sí? Por eso es importante que tengan en cuenta, porque ya no va a surgir un problema, entonces es importante que tengan en cuenta que los tipos de línea están definidos para que, en este caso, por ejemplo, que es trazo y espacio, línea de trazo, que es un pedacito de línea y un espacio, están definidos para que el pedacito de línea esa tenga una determinada longitud en unidades de medida y después quede un espacio en unidades de medida. Ahora, no sabemos nosotros que el que lo ha hecho pensando en qué relación de unidades de medida con unidades de pantalla. ¿Está claro? Si lo ha hecho pensando que para nosotros una unidad de medida va a representar 1 milímetro, ¿sí? A nosotros el tipo de línea así como viene no nos va a servir, porque nosotros estamos trabajando en metros, ¿sí? O si lo ha hecho pensando en que cada unidad de pantalla va a representar 1 kilómetro, tampoco nos va a servir. Entonces vamos a tener que adaptar esos valores para que realmente se visualice como nosotros queremos que se visualice. Pero aquí lo que les quería destacar es cómo está mostrando tres tipos de líneas que en realidad son iguales. Lo que hace es aplicarle distintas longitudes de unidades de pantalla a los tramos y a los espacios en blanco. Porque eso es un dato que es propio de la definición del tipo de línea y que vamos a necesitar acordarnos de esa información después para ver si lo visualizamos o no adecuadamente al tipo de línea, ¿sí? Entonces yo selecciono el tipo de línea y fíjense que ahora en las listas de los tipos de línea posibles, al tipo de línea continuo se le ha agregado el tipo de línea trazo 2. De la misma manera, yo puedo ir cargando todos los tipos de línea que quiera, simplemente seleccionando uno por uno y cargando uno por uno, o seleccionando uno y con la tecla control ir seleccionando varios alternados, ¿sí? Le digo OK. O también puedo seleccionar uno y con la tecla Shift apretar en el último y seleccionar un conjunto de tipo de línea. ¿Está claro, chicos? De esa manera voy a cargar en el listado todos los tipos de líneas que pienso que voy a utilizar. Por supuesto que si después en algún momento necesito utilizar una que no he cargado, simplemente lo que voy a tener que hacer es repetir el proceso y cargarla en ese momento. No hay ningún problema con eso, ¿sí? En cualquier momento puedo cargar un tipo de línea. No hace falta que sea de una sola vez. Como ya las tengo seleccionadas, ya las tengo cargadas, voy a seleccionar una y la voy a poner como actual, ¿sí? De tal manera que ahora el tipo de línea actual va a ser este tipo de línea que se llama trazo 2 y por lo tanto a partir de ahora todas las líneas que yo dibuje o todos los objetos que yo dibuje se van a dibujar con el tipo de línea trazo 2. Le doy a aceptar al cuadro y ahora voy a ir a dibujar una línea, ¿sí? Fíjense que aquí en propiedades me está diciendo que el tipo de línea actual es el tipo de línea trazo 2. Por lo tanto, yo debería ver la línea como una línea de trazo. La dibujemos y veamos qué pasa. Fíjense que la dibujo. ¿Se ve el rojo? No, ¿no es cierto? Lo cambiamos de color. ¿Él se ve mejor? Bueno, ¿se la ve como una línea de trazo? No, ¿no es cierto? A ver, hagamos un zoom. Y ahí se la ve un poco como línea de trazo, ¿sí? Pero de cualquier manera la visualización nosotros no la tenemos que ver tan grande. Fíjense que no
¿Por qué no se la ve como línea de trazo? No se la ve como línea de trazo porque la separación que hay entre cada una de las liñitas es demasiado chiquita, ¿sí?, como para ser visualizada en este tamaño. Entonces, en ese tamaño, las pequeñas liñitas se pegan y parece que es una línea continua. ¿Está claro? A eso me refería recién cuando les estaba destacando que la definición del tipo de línea lo que establece es dibuje una liñita de tantas unidades de pantalla, deje un espacio de tantas unidades de pantalla y así sucesivamente. Ese es el patrón que se repite. Pero yo no sé para qué unidades de pantalla estaba pensado ese patrón en el momento que lo han generado. Entonces el programa me permite modificar la escala aplicada a ese patrón. ¿Qué quiere decir? Supongamos que por defecto el patrón está definido para que dibuje una línea de una unidad de pantalla y deje un espacio de media unidad de pantalla, ¿sí?, para hacerlo sencillo. Si yo no modifico nada y lo tomo como está, va a hacer eso. Va a dibujar una línea de una unidad de pantalla, va a dejar media unidad de pantalla. Si la línea es más larga, va a dibujar otro segmento de una unidad de pantalla, va a dejar medio hasta que llegue al final. ¿Está bien? Pero yo puedo aplicarle un factor de escala a ese patrón. Le puedo aplicar un factor de escala para decirle que no me tome los valores como están originalmente, sino que me los multiplique por un determinado valor, que puede ser más grande o más chico en función de lo que yo necesite. Si yo necesito que sea más grande cada uno de los espacios, lo tendré que multiplicar por un número mayor a 1. Es decir, si yo quiero que las líneas y los espacios sean más grandes de lo que son ahora, lo tendré que multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, ¿sí? Y al contrario, si yo quiero que sean más chiquitos, lo tendré que multiplicar por valores menores que 1, hasta lograr la visualización que yo necesito, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero modificarle la escala al tipo de línea para que se adapte a mi visualización. Vamos a volver al cuadro en el que estábamos. Fíjense que aquí arriba aparece un botón que dice detalle. Yo voy a picar en este que dice detalle para que me aparezca esta parte del cuadro que inicialmente no se veía. Por lo tanto, acuérdense que si no les aparece esa parte del cuadro, picando en detalle la van a poder visualizar. Y aquí abajo me aparece un casillero que dice factor de escala global. Esto lo que me permite es asignarle a todos los patrones de tipo de línea de mi dibujo un factor de escala global. Es decir, que no me tome los valores originales de los patrones que estoy utilizando, sino que a esos valores originales de los patrones que estoy utilizando lo multiplique por un determinado valor que es el que yo voy a poner acá. Como ahora el valor está en 1, significa que en realidad me está respetando los valores originales definidos para ese patrón, ¿sí? En este caso un solo patrón porque estoy usando solo un tipo de línea distinto al continuo, pero podrían ser varios, ¿sí? Entonces yo le voy a modificar ese valor para adaptarlo a la visualización que yo necesito que tenga. Entonces le voy a poner, por ejemplo, 3. Le voy a dar a aceptar. Y fíjense que ahí se ve un poquitito mejor, pero todavía no se ve bien. Entonces vamos a volver acá y le voy a poner 8, por ejemplo. Volvemos. Y ahí ya se está viendo mejor, ¿sí? Si quiero cambiarlo de nuevo, si todavía no estoy convencido, ahí ya se lo ve bastante bien. Es decir, le voy a adaptar la escala de tal manera que los valores atribuidos originalmente a ese patrón sean multiplicados por un valor determinado para adaptar la visualización a lo que yo necesito. ¿Está claro? Puede ser para arriba o puede ser para abajo. O sea, puede ser un valor mayor de 1 para que la distancia sea mayor, para que los valores sean mayores de cada uno de los elementos que conforman ese patrón, o puede ser valores menores de 1, incluso mucho menores que 1 si hace falta, ¿sí? Para que los valores sean más pequeños. ¿Está claro esto, chicos?
Muy bien. Entonces, haciendo un pequeño resumen de la propiedad de tipo de línea, hemos dicho que originalmente solo va a aparecer el tipo de línea continuo, por lo tanto no tenemos posibilidad de aplicar un tipo de línea distinto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cargar los diferentes tipos de líneas que presumimos vamos a utilizar durante el trabajo, o lo cargamos posteriormente. Entonces nos vamos desde el botón cargar, seleccionamos el archivo lin donde están los tipos de línea que necesitamos y cargamos los tipos de línea que necesitemos cargar. De tal manera que ahora sí, en el listado de tipos de líneas posibles de seleccionar, no solo nos va a aparecer el tipo de línea continuo, sino todos aquellos tipos de línea que hayamos cargado, ¿sí? Y de ahí podemos seleccionar cualquiera y ponerlo como actual. Aquí tenemos un botón que dice suprimir, que lo que nos va a permitir lógicamente es seleccionar tipo de línea ya cargado y decirle que lo saque de la lista, ¿sí? Porque no lo estamos utilizando, no lo vamos a utilizar, entonces lo eliminamos de los tipos de línea posibles de ser seleccionados. De esa manera seleccionamos el que queremos, lo ponemos como actual y significa que todos los objetos que vamos a crear a partir de ahora se van a crear con ese tipo de línea que acabamos de elegir. Y finalmente hemos visto que tenemos la opción de modificar el valor original asignado a cada uno de los elementos por el patrón, multiplicándolos por un valor determinado, de tal manera de adaptar el tamaño de esos elementos definidos por el patrón a la visualización que nosotros tenemos en función fundamentalmente de la relación de unidad de pantalla con unidad de medida que nosotros estemos utilizando particularmente, ¿sí? Entonces pueden ser valores mayores a 1 si queremos que sean más grandes cada uno de los elementos que conforman nuestro patrón, o pues, valores menores de 1 en caso de que queramos que sean más chicos.